corazón, que está embolizando, ojo, ¿a qué 3 órganos son más frecuentes los émbolos? Cerebro. 1, cerebro, no se les olvide. 2, pulmón. No. Vaso, lo compro, van 2. Y 3, riñón. Ya, solucionados ahí. Ahora sí, quiero las patologías de base que me pueden hacer que haya embolización. Arranca. Una arritmia como la fibrilación auricular. Pero seguramente en el curso de un infarto agudo del miocardio. Entonces la patología de base seguramente es más frecuente un infarto agudo del miocardio que se puede complicar con trastornos del ritmo y vienen las embolizaciones. Y eso es lo primero, podemos venir de aurículas o de ventrículos. Muy bien. Segundo, otra patología de base. Hay una patología que casi pues, no la vemos tanto hoy día. Es una patología infecciosa grave que le da a los pacientes en el corazón. No sé si la han oído hablar, las endocarditis infecciosas vegetantes de las válvulas. Estas nos van a embolizar. A esas endocarditis les encanta embolizar al vaso. O sea, parte, y digo yo, casi que integral del cuadro de una endocarditis infecciosa, vegetante bacteriana, es no solamente los hallazgos que hay en el corazón como tal, sino los hallazgos que vamos a ver en el vaso, que son particularmente infartos, y ya vamos a ver infartos de qué tipo. Muy bien, ¿de dónde más podrían venir embolizaciones? Alguien que me ayude, que no sea Nicolás. Salgámonos del corazón, pensemos en la aorta. ¿Qué más? ¿Qué pensarían? Podría ser en el curso de una arteriosclerosis severa, podría ser en el curso de un aneurisma, de una dilatación aneurismática que esté complicada seguramente con arteriosclerosis como tal. Y estas son entonces las posibilidades para que nosotros tengamos este tipo de embolizaciones. Muy bien, entonces ayer en el otro curso una de las chicas me preguntaba en qué momento yo empiezo a ver evidente macro el infarto. Cuando estemos en corazón lo vamos a ver casi que hora a hora, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Aquí más o menos, ¿en qué momento ustedes creen que yo empiezo a ver ya esa zona pálida? Macro. No, un poquito antes. Yo pienso que tal vez al final del primer día, ya entre el primero y el segundo día, ya vamos a empezar nosotros a encontrar, a ver justamente esos cambios evidentes, pálidos. En cambio, en este intestino, habíamos quedado que en los órganos esponjosos y en los órganos que tienen pared como este intestino, el aspecto macroscópico característicamente en una sola palabra es hemorrágico. Entonces, ¿en qué momento yo ya empiezo a observar ese cambio hemorrágico? Un poco antes. Aquí estoy como al primer día, aquí estoy a las 8 horas, empiezo yo ya a observar. Pero fíjense que hay un periodo en el cual llega a fallecer el paciente. Es probable que macro y micro inclusive muchas veces no haya evidencia de cambios reconocibles a simple vista como tal. Muy bien, entonces sigamos con el infarto. ¿Qué tenemos? Tenemos en un segundo, tenemos que está la cuñita, que es una cuñita pálida que tiene ese borde hiperémico. A quien le gusta hilar fino, pues va a encontrar que seguramente es muy característico en los infartos del riñón que la porción que está más cerca de la corteza está indemne, porque recuerden que esa área recibe irrigación de colaterales capsulares. Indemne es que está no comprometida, sí, está dicho de otra forma, sin alteración. Ok, entonces eso es característico, que hay un bordecito al final en el cual pues yo ya no veo zona de infarto. Recordamos que micro, en la necrosis por coagulación, 1, se conserva el armazón reticular, 2, se describe, no lo dije en clase, se describe que la célula se parece, lo dice el libro de Robbins entre comillas, a una lápida sepulcral acidofílica y amorfa que no tiene núcleos, ¿de acuerdo? Y todas las estructuras están comprometidas, el glomérulo, los túbulos, los vasos, el intersticio. Usted coloca, usted ve riñón, pero como vimos en clase, seguramente lo vieron en micro, lo ven rojito completamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, infarto renal, infarto esplénico. Evolutivamente, muchos de estos pacientes pues, van a la fibrosis, terminan teniendo en esta zona una cicatriz fibrosa. Y en algún momento, posteriormente, si hay que examinar el riñón, pues uno se plantea, oiga,
Esto será una pielonefritis crónica o esto será la cicatriz antigua de una zona de infarto. Ahora pensemos en la clínica, César. Si hay clínica, ¿cuándo sospecharlo? Porque este es un dato que si uno no lo sospecha, nunca va a ser el diagnóstico. Yo, cuando les hablo de pericarditis, siempre les digo, si usted no piensa en pericarditis, nunca va a ser ese diagnóstico. Porque el paciente que le llega con dolor precordial, uno siempre piensa que tiene infarto agudo y no está pensando que hay otras opciones, y una muy buena opción es un cuadro de pericarditis aguda. ¿Cuándo sospechar infarto renal clínicamente? Muy bien, hematuria. Al final, o sea, hay tres elementos que son fundamentales. El tercero es la hematuria, particularmente hematuria microscópica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un paciente con infarto renal, ¿qué será lo primero que tiene? Dolor. Los pacientes con isquemia debutan generalmente con dolor. ¿Dolor de instalación qué? Retroperitoneal. No, la instalación, ¿es progresiva o es súbita? Súbita. Muy bien, entonces tenemos un dolor de instalación súbito. ¿Localizado en dónde? ¿Localizado en dónde? Hay una zona anatómica característica y clave, que cuando hay molestias ahí, uno ubica la patología de base seguramente en riñón. ¿En el ángulo qué? Costo vertebral. Dolor de instalación súbita en el ángulo costo vertebral. Esto es muy característico. Dolor que puede ser inducido, si yo le hago puño percusión al examen, se lo van a enseñar en semiología, o pues obviamente el dolor espontáneo. Si a eso le agregamos la hematuria que nos propuso César, pues tenemos todos los elementos para que pensemos, oiga, nuestro paciente puede tener un infarto renal. Muy bien, pasa y acontece que salvo en estos casos masivos que tenemos acá, es probable que la capacidad funcional del riñón, seguramente, en estos seguramente no va a pasar nada. Entonces, el paciente va a llegar a la fibrosis y nunca supo que tuvo un infarto renal. ¿Sí? Yo no muchas veces en clínica he visto que documentemos adecuadamente el diagnóstico de infarto renal, y miren que tenemos bastantes piezas de infarto renal. Esto quiere decir que no es una patología improbable o infrecuente. Infarto renal es nuestro diagnóstico. El tipo de necrosis, Juan José. Necrosis coagulativa, ¿reversible o irreversible? ¿Cómo? Irreversible, de aquí a la luna. Muy bien. Profe, qué pena. Sí, Nicolás. Yo he leído que pueden existir embolismos grasos por fracturas de, por ejemplo, fémur, en los que se desgarra tejido graso y se extravasa al torrente sanguíneo. Eso también puede ser causa de infartos. Es causa de infarto, sí, pero no aquí, no he visto infarto renal asociado a embolismo graso. Pero sí, claro que el embolismo graso existe, de él van a hablar en la tercera semana, hablan de embolismo graso. Bien, entonces tuvimos el infarto renal, repasemos entonces, vemos zonas que, como la necrosis por coagulación típica, son áreas que tienen una consistencia similar o un poco más firme que el tejido adyacente, que están bien delimitados, que en este caso concretamente tienen un borde epirémico y que son pálidos completamente. Esa es la macroscopía característica del infarto renal, y pasamos ahora al vaso, y en este vaso pues vamos a ver infarto esplénico, pues es nuestro diagnóstico. Entonces el diagnóstico, ojo, órgano y lesión, órgano y diagnóstico, riñón con infarto renal, el diagnóstico, vaso con infarto esplénico. Bueno, ¿qué puedo decir del infarto esplénico? Ustedes aquí están viendo varios infartos. Pues es evidente que este es un paciente que tiene alguna alteración en el vaso. Para ninguno pues va a ser, pues para todos es evidente que este es un vaso que tiene una esplenomegalia muy importante. Entonces estamos pensando que este es un paciente que tiene ya una patología de base en el vaso, y hay múltiples infartos, y aquí en estos otros vasos pues tenemos uno o a lo sumo dos lesiones de infarto. Muy bien, el infarto esplénico, el mismo ejercicio que hicimos en el infarto renal, arterial o venoso. Arterial. Mientras no se demuestre lo contrario, es arterial. Lo que he revisado no hablan de opciones de infarto venoso como tal. Será lesión in situ,
trombo o serán émbolos. Mientras no se demuestre lo contrario, son émbolos. ¿Sí? Y son émbolos obviamente que vienen del corazón, y la causa más importante y más frecuente, la endocarditis vegetante bacteriana. Endocarditis vegetante bacteriana. El émbolo, además de los elementos propios del émbolo, vendrá lleno ¿de qué? De bacterias. Entonces están llegando esas bacterias al vaso. Luego esa lesión llega, obstruye, hay una isquemia originalmente, pero rápidamente ¿qué va a pasar? Reclutación, inflamación. O sea, no solo, o sea, vienen las bacterias, seguramente estamos en el terreno abonado para que haya una licuefacción. Ajá. Entonces rápidamente esa zona de infarto se va a abscedar, y a esos infartos les dan un nombre especial. ¿Infarto qué? Séptico. Séptico, sí, lo podemos decir infarto séptico, exactamente. Y estos pacientes pues están en el curso seguramente de pues van a hacer una septicemia. Muy bien, entonces... Disculpa, ¿por qué no podría ser en ese caso una gangrena si se presenta tanto licuefacción como el infarto agudo? Porque es que justamente, y pues no lo manejamos como gangrena, justamente en el sentido que en las gangrenas como tal, rápidamente, pues en las gangrenas como tal tenemos las dos a la vez y una predomina. Aquí empieza la coagulación y rápidamente es reemplazado por la licuefactiva. Entonces ya lo que me termina quedando es una necrosis licuefactiva, por eso le digo infarto séptico y no le digo gangrena. O sea, en la gangrena cohabitan las dos, pero Las en dos. este caso primero es una y luego se reemplaza. Perfecto, mejor no lo hubieran podido decir. Primero viene una y después viene la otra. En la otra, como en este caso justamente, pues ya que lo estamos mencionando, pues justamente en este caso, pues es evidente que el dedito tiene necrosis por coagulación y es evidente que el resto de la pieza tiene necrosis licuefactiva. Aquí te quedas con qué diagnóstico. Gangrena, ¿qué? Húmeda. O sea, húmeda, muy bien. Mejor no lo hubieras podido decir. Gangrena húmeda. Muy bien. Entonces continúo acá. Ya vimos el infarto renal, ya vimos el infarto esplénico. Miren que la clínica pasó desapercibida. Seguramente pues no hay unas manifestaciones características que me orienten al diagnóstico de infarto esplénico. Háganse para acá, que nos venimos ahora para el pulmón y el hígado. Vengan acá, acérquense. Corramos un poquito. Qué pena, no te voy a... Listo. Muy bien. Entonces tuvimos el primer tipo de necrosis. La necrosis por coagulación es la más frecuente, isquemia, todo lo que ya acabamos de mencionar. Dime. Es que no me queda claro, o sea, en el vaso primero hay una necrosis coagulativa. Pero no. En el vaso cuando es por endocarditis infecciosa, porque es que puede ser por un infarto, como aquí Nicolás propuso, que esté fibrilando. Y entonces ahí no tiene por qué haber después necrosis licuefactiva. Que no te vaya a quedar que eso siempre pasa en el vaso. Pasa en el vaso cuando son trombos, émbolos sépticos que vienen en el curso de una endocarditis vegetante bacteriana. Y ahí entonces quedaría como necrosis licuefactiva. Sí, o sea, queda como una necrosis licuefactiva. No quiere decir que no pueda haber áreas de necrosis por coagulación, pero nunca se ha utilizado ahí la palabra gangrena como tal, ¿no? ¿En qué otro contexto, ya que lo pregunta ella, en qué otro contexto sí usamos la palabra gangrena y no necesariamente porque estén las dos tipos de necrosis, sino porque está haciendo referencia a la destrucción de la pared como tal? Y en el curso de algunas infecciones agudas, cuando la pared se vuelve de un color violáceo como este, nosotros le podemos agregar la palabra gangrenoso. Por la apariencia. Por la apariencia macroscópica solamente, no por la apariencia histológica como tal. Cuando usted en ese contexto ve gangrena, es porque hay destrucción de la pared, porque se destruyó el músculo. Cuando ustedes vean macrogangrena en pared, ustedes pueden garantizar que la capa muscular está destruida. Apendicitis gangrenada aguda, colecistitis aguda gangrenada. Entonces, en esos contextos podemos poner la palabra gangrena. Sí. Okay. Entre otras, pues a algunos no les gusta utilizar el término gangrena porque dicen eso no es nada. La gangrena es un término clínico
La gangrena está haciendo referencia a algunas otras patologías que ya tienen nombre propio como tal. A nosotros sí nos gusta decir que hay gangrena, desde luego como tal. Muy bien, pasemos ahora al segundo tipo de necrosis. Ese segundo tipo de necrosis se llama necrosis licuefactiva. El tejido se licúa, como su nombre lo dice. El tejido se destruye, se pierde la armazón reticular. Si ustedes miran desde allá, piensen que esto está fijado mucho tiempo, ¿no? Por eso está... O sea, ustedes esperarían que esto fuera líquido, pero el pus así se ve fijadito. No. Caca nene, porque antes les decía, esto no venden en el mercado de pan, hoy día esto no venden en D1, no venden en ARA, no venden en ninguna de estas partes. Entonces, de verdad, una de las fortalezas más grandes que tenemos nosotros es tener estas piezas macroscópicas, ¿sí? Realmente, pues, son muy bonitas y nos enseñan muchísimas cosas. Espero que esto que vean acá siempre lo recuerden. Entonces, vamos a mirar abscesitos de distintos tamaños, en distintos órganos. ¿Qué órgano es? Aquí tenemos ¿Hígado? Pulmón. Pulmón. un órgano que tiene uno que otro alveolo. Ok, muy bien. Como ayer cuando el capilar inconstante que se llama aorta, pues. Ok, listo. Y tenemos abscesitos. Por acá tengo otro absceso más grande. Este por acá. Algún día, profe, ¿por qué no nos vuelven a dejar ver las piezas? Pues porque no me las cuidan, ¿no? Algunas veces, pues, yo accedí y les dejé que las vinieran a ver. Cuando eso nos parqueábamos acá, llegué yo y me estaba parqueando y vi que algunos de cuarto estaban en la mesa de la cafetería. También es eso. Dos piezas. Pero creo que sí, En la cafetería. que es más duro. Esto es solamente acá. Este Ok. sí, no, profe. Muy bien. Entonces, miren, en todos estos hay abscesos. Se pierde completamente la Si armazón quiere preguntar, reticular. creo que sí, Por favor. ¿Esto es hígado? Eso sí es hígado, claro. Los de acá son hígados y los de acá son pulmones. Fíjate, se perdió el absceso. Bueno, se ha ido perdiendo exactamente, pero también la etiología ayuda y ya vamos a ver por qué. Ok, entonces, ¿qué más vamos a decir? Vamos a decir entonces que cuando yo palpo la zona de necrosis licuefactiva, esto está lleno de líquido. Entonces yo espero que esto sea malando, que sea remitente, que sea fluctuante, que si meto mi dedito se hunde. Básicamente eso. También alrededor es probable que yo vea un borde hiperémico y otras manifestaciones del proceso inflamatorio. Y cuando secciono, pues apréndanselo para que se oiga bonito, hay salida de un material cremoso amarillento de aspecto purulento. Bonito. No solamente salida de pus, se oye muy pobre. Pus, 3 letras. O materia. Salida de pus. Sí, es pus. Pero hay que venderse. Cuando estén en ronda, todos los días les van a preguntar cosas. Hay trucos. Cuando ustedes sepan la respuesta, no miren al profesor. Agáchense. Les van a preguntar. Y ustedes se lucen. Cuando no tengan ni idea, miren así. Es probable que les pregunten, ¿no? Pero la mayoría de las veces no les van a preguntar. Ok. Listo. Cuando me jubile tengo que escribir todas esas cosas. Eso también. Todo eso es posible. Ya les hago otro chiste. ¿Verdad? Cuando uno va... Es que no puedo usar la fuente. Cuando a uno le dicen presente el paciente, pues uno, paciente de tantos años. Un día llega un profe que era soberbio y le dice al estudiante: fulano, presénteme al paciente. Don fulano, mire, le presento. Y yo, listo. Continuamos. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico acá? Abscesos pulmonares y abscesos hepáticos. El tipo de necrosis licuefactiva. Juan José, ¿reversible o irreversible? Irreversible. Muy bien. No, pues ya necrosis, ya ni... Sí, pero tengo que, pero a pesar de eso, Nicolás, hay alguien que me dice que hay una irreversible. Digo, es que no viene a clase, Ya necrosis, ya no hace sinapsis, no entiendo. Mel, lo que yo dije, que pregunto en tuberculosis es cierto, ¿cierto? No diga ahorita la respuesta. Y que 5 o 10 personas no escriban eso, ¿yo qué tengo que pensar? Una opción, que me están tomando el pelo.
y se están tirando la pregunta solo por lucirse. Esa es ya mi última interpretación. Pero yo por hacer eso, yo no daño una pregunta por decir, mire, es que no nos lo aprendimos. Listo, abscesos. Hablemos un poquito de los abscesos. Ok. Bien, vale. ¿Quieres vale? Es que Valentina es muy largo. Tiene que ser acorde al tamaño. No, mentira. Mira, para que tengas una idea, el chiste que le hice a una chica en la primera clase, en mi primera macro de profesor, hoy día es la jefe de medicina interna. Entonces te va a tocar ser jefe de medicina interna. Le dije, Lady, ¿cuánto pesa el corazón de una mujer? No tan chiquita como usted, ella todavía se acuerda. No, Valentina, te estoy molestando. A ver, Valentina, pensemos en abscesos. O sea, yo les voy a dar la clase de absceso pulmonar y vamos a hablar bastante de absceso pulmonar, no se me recuesten allá. Si es grave en una ronda, es recostarse. Eso allá no se me da. Ok. O subir los pies en la mesa, en la cama de un paciente. Ok. Y después, cuando estemos en infección respiratoria, nuevamente vamos a volver a hablar de absceso pulmonar. Muy bien. ¿Por qué se producirán los abscesos pulmonares? ¿Cómo llegarán las bacterias al pulmón? ¿Infecciones respiratorias? ¿Perdón? ¿Infecciones respiratorias? Entonces, una opción es que el paciente, como ella nos lo está diciendo, tenga una patología previa del pulmón. Esa patología previa seguramente será una neumonía. Sí, también puede ser una bronquiectasis. Entonces, esa es una opción para que haya abscesos pulmonares, que el paciente tenga una patología de base. Ya les contaré yo a su debido momento cuáles son las 3 bacterias que con mayor frecuencia se complican con absceso pulmonar. Bien, entonces esa es una primera opción. Pero hay otras opciones, Valentina. ¿Verdad? Repercusión. ¿Cómo? Por la lesión de isquemia y repercusión. A ustedes les encanta siempre pensar en cosas raras. A veces les digo, hablemos de tumores de tal, suprarrenal. A veces vemos tumores de tal suprarrenal. Sí. Algo que sea más frecuente. Una broncoaspiración. Una broncoaspiración, esa es una opción. Que haya broncoaspiración de material gástrico, que haya broncoaspiración de material ácido. Si hay algo grave en la vida, es un cuadro de broncoaspiración. Hace unas bronconeumonías y unas neumonías necrotizantes que se pueden complicar con absceso. Pero más que esa broncoaspiración, ¿de dónde vendría aspiración de un material infectante? ¿Perdón? De aquí arriba. Y es gravísimo. Uno no se imagina lo grave que puede ser la aspiración de material infectante bucofaringio, nasofaringio, lesiones en la boca, abscesos dentarios, sinusitis. Esta aspiración sí que es frecuente y grave. ¿De qué lado será la lesión? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Muy bien, ustedes lo saben. No lo volví a decir porque algún día dije, como ustedes saben, y alguien me dijo, yo no sé. Entonces ahora digo, como ustedes deberían saber, esto sí lo deberían saber, el bronquio fuente derecho es más derecho. Y en consecuencia yo espero que si hay un solo absceso del lado derecho y un absceso grande, como de 6 centímetros de diámetro aproximadamente, lo más probable es que el paciente tuvo aspiración de un material infectante. Si yo veo abscesos grandes en otras localizaciones, seguramente yo pienso que el paciente tenía una patología de base pulmonar. Y si yo veo múltiples abscesos pequeñitos, como en estos casos, debo pensar la tercera opción de cómo llegan las bacterias al pulmón, que ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Por vía sanguínea. En el curso de una septicemia, sí, o en el curso de una endocarditis vegetante del lado derecho. Y usted ve múltiples siembras. Entonces, ya tuvimos explicaciones de por qué pueden llegar allá las bacterias. Otras veces pueden ser por extensión de procesos infecciosos en órganos adyacentes. Entonces, alguna otra patología de mediastino, de pleura, de pericardio, por ejemplo. Y esto es la primera vez que se lo voy a decir y se lo voy a repetir a lo largo de la carrera varias veces. Y esto es bien importante. Del 10 al 15% de los pacientes con absceso pulmonar
esto no es despreciable el porcentaje, lo que el paciente tiene de base es un cáncer de pulmón. Entonces, manéjele su absceso, diagnostique su absceso, pero no se le olvide que del 10 al 15% la patología de base puede ser un cáncer y tenemos que trabajar para descartar o confirmar esa posibilidad. Un absceso puede generar un cáncer, es primero el cáncer y luego Primero el absceso. cáncer, la obstrucción que produce es lo que favorece que se produzca el absceso como tal. Primero el cáncer en ese caso. Muy bien, entonces, Nicolás, diagnóstico acá. Pulmón con abscesos o abscesos múltiples, como lo quiera mencionar. Necrosis licuefactiva, Juan José, reversible o irreversible. Irreversible, muy bien. Ahorita los que cumplen 30 años, en el momento que los esté saludando a Adriana Martínez, le voy a preguntar algo y ella sabe que lo que yo le pregunte, siempre la respuesta era úlcera a lo largo de la vida. ¿Qué fue úlcera? Ella a veces quedaba divinamente. Siempre que la respuesta era úlcera, yo le preguntaba. Y mire que ellos de esas cosas se acuerdan, ¿no? Eso está bien. Ok, muy bien. Absceso hepático. Hablamos ya unas cositas del absceso pulmonar, la clínica del absceso pulmonar. Pues ya se las voy a contar en clase. Voy a hablar un poquito ahora de la etiología del absceso hepático. El absceso hepático ha ido disminuyendo. En mi época, cuando yo era estudiante o yo era residente, veíamos bastantes abscesos hepáticos. Miren que estas piezas no son tan nuevas. El absceso hepático puede ser una masa grande, una lesión de gran tamaño, o pueden ser múltiples lesiones. Muy bien, y esto se correlaciona con la etiología. Ahora, antes de llegar a la etiología, pensemos cómo llega el agente etiológico al hígado. ¿Por qué vías puede llegar, César? Por vía biliar. Esa es la primera y es gravísima. Yo a esas que arrancan como colangitis les tengo miedo. Son muy agresivas. Ok, primera opción. Segunda, por arteria hepática. Tercera, por la vena porta. Cuarto, por vía linfática, algunos piensan que podría ser. Quinto, por extensión directa. Muy bien. Y los agentes etiológicos, o son bacterianos o son amebas. O mezcla. Primero ameba y después vienen las bacterias. Ok. Los amebianos concretamente generalmente vendrán por vena porta. Y el absceso hepático amebiano generalmente es una lesión única y de gran tamaño. Miren que estas también pueden haber de gran tamaño. Esta es grande, pero miren que estas son pequeñitas y múltiples. Pero miren que esta tiene un material más como purulento. En cambio aquí ustedes no ven como ese material purulento. En el absceso hepático amebiano, como en este caso, lo que hay cuando comen pizza, comen con anchoas. Las anchoas son asquerosas. ¿A qué vengo? Vengo a que está descrito que el material que, no sé quién se le ocurrió compararlo, que el material que tiene justamente en su interior el absceso hepático amebiano es pastoso, hasta ahí venga. Es como cafecito, bueno, vaya y venga, pastoso cafecito como si fuera una salsa de anchoas, bueno, y está descrito en los textos. Muy bien, pastoso, no es cremoso, como seguramente espera uno en la etiología bacteriana. Etiología bacteriana, seguramente bacterias que vienen del tracto intestinal, muchas de ellas, Escherichia coli tal vez la primera, seguramente que nos produce absceso hepático. Y el absceso hepático bacteriano generalmente son pequeños y son múltiples. Entonces, esto es el texto, suena facilísimo. El último absceso que recuerdo que vimos en una autopsia era así de grande. ¿Eso suena? Amebiano. Estaba lleno de pus, era bacteriano. Pero era bacteriano, bueno, no pasa absolutamente Entonces, cuando nada. hay amebas, el distintivo es que no hay pus. No hay, lo característico es que es un material más pastoso y desde el punto de vista micro no se suscita una intensa reacción inflamatoria. Hay reacción inflamatoria, desde luego que sí, pero no es la reacción inflamatoria que uno ve en un exudado fibrino purulento, pero que sí es frecuente y lo vemos, el absceso mixto, que originalmente fue amebiano y se sobreinfecta y después pues tiene un componente biogénico, tiene un componente bacteriano como tal. Muy bien, abscesos hepáticos, ejemplos muy característicos de necrosis licuefactiva. ¿En qué otra condición hay necrosis licuefactiva? Habíamos quedado que en el sistema nervioso
La isquemia, tal vez producto que los lípidos de la mielina no permiten la desnaturalización o coagulación de las proteínas, lo que se hace es una licuefacción. Cuando estemos en patología del sistema nervioso, al final del curso, vamos a ver un infarto cerebral, para que comparemos ese infarto cerebral con un tumor cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora ya habíamos hablado justamente de la gangrena, quedamos que había una gangrena húmeda y pues ahora vamos a mirar estos infartos del intestino. Generalmente son infartos del intestino delgado. En el intestino grueso, en virtud a muchos datos, que es retroperitoneal, el tipo de circulación, etc., las necrosis, hay necrosis isquémicas, desde luego que sí, pero no tienen esta magnitud que tiene la necrosis isquémica justamente del intestino delgado. Tres cositas vamos a decir de esta necrosis por coagulación. En primer lugar, le vamos a poner siempre la palabra hemorrágico. El término clínico que se utiliza para hacer referencia al infarto intestinal es trombosis mesentérica. Entonces, cuando se habla en clínica de trombosis mesentérica, se está hablando de infarto intestinal. Son sinónimos. Y el mal chiste médico, porque hay chistes, ¿cómo le dicen a la trombosis mesentérica? ¿A qué se parece mesentérico? Que es grave, que se muere. ¿Trombosis? Cementérica. Así le dicen. Eso es un mal chiste, trombosis cementérica. No lo usen, pero es un chiste. Ay, qué chistoso. Sí, sí. Pero pues hay muchos chistes médicos, desde luego que sí. Okay. Como el que les dije que días del doblemente ciego. Eso no lo oigan mis amigos ortopedistas. Bien, entonces, el infarto intestinal, arterial o venoso. Ambos. Ustedes pueden encontrar todo lo que quieran escrito de trombosis mesentérica. A mí me encanta y es mi artículo de referencia porque es que es el trabajo de 100 autopsias. Entonces yo pienso que 100 autopsias enseñan mucho. Entonces ellos les cuento qué encontraron. Ellos encontraron con unas disecciones muy cuidadosas, porque muchas veces, a pesar de la disección cuidadosa, usted no va a encontrar el vaso obstruido. Eso es muy característico en este tipo de patología. Además, piensen en toda la circulación que tiene el abdomen, es interesante, la circulación doble que tiene el intestino es bien interesante, lo cual favorece que muchas veces pues, se necesita que haya un tronco grande, muy obstruido, para que haya manifestaciones como tal. En este trabajo, 60% eran arteriales, 40% eran venosos. El común denominador eran hemorrágicos. Y está descrito que el arterial delimita, el venoso se esfuma, se esfuma como alguno de estos que usted ve que se va perdiendo en la mucosa adyacente. Bien, habíamos quedado que a la primera hora, al primer día, encontramos que empiezan a aparecer cambios en el infarto renal. Aquí me voy antes. Yo empiezo a tener cambios a las 8 horas en el infarto intestinal. Muy bien, devolvamos ahora arterial y venoso. Ambos son hemorrágicos, mejor delimitado el arterial. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a decir que, bueno, pensemos en la etiología entonces, antes de continuar. Pensemos en la etiología arterial. Aquí no delimitaron exactamente cuántos fueron trombóticos, cuántos fueron embólicos, pero juegan los dos. En lo embólico, pues lo mismo, nuevamente la patología justo que viene del corazón, que ya mencionamos, y en el trombótico como tal, pues cobran importante pues las arteriosclerosis severas, las arteriosclerosis complicadas, las dilataciones aneurismáticas arterioscleróticas, que igualmente pueden estar complicadas como tal. Algunas lesiones in situ, sí, también, algunas vasculitis, algunas poliarteritis que se pueden presentar en las arterias mesentéricas también nos pueden llevar a que se produzcan cuadros de trombosis. Bien, ¿qué más podemos decir? Que en el primer día, si yo examino la mucosa, pues yo voy a encontrar que es una mucosa edematosa, que es congestiva, que es hiperémica, y más o menos al final del primer día se empieza a erosionar, se empieza a ulcerar. Esto es muy característico.
rápidamente, esto es un tejido desvitalizado que está ulcerado, rápidamente se va a sobreinfectar. Entonces, parte integral del infarto intestinal es que rápidamente venga un aflujo inflamatorio, que venga un exudado fibrino purulento, y sobre ese cuadro originalmente de isquemia, pues sobreviene una necrosis liquefactiva. Aquí tampoco le decimos gangrena, estamos hablando solamente de la evolución del infarto intestinal como tal. Al final del primer día ya son evidentes los cambios sobre la serosa. Ya hay material cremoso muchas veces sobre la serosa. Esto quiere decir que estos pacientes rápidamente hacen peritonitis agudas. Y tal vez del tercero al quinto día muchos de estos pacientes fallecen. Muchos de estos pacientes, si no son operados, se les perfora el intestino. Muchos de estos pacientes hacen un cuadro de septicemia muy grave, secundario a esa peritonitis aguda, por ese cuadro que se presentó justamente de isquemia originalmente en la pared intestinal. Muy bien, señor. Profe, una causa muy justa de infartos, sea del órgano que sea, puede ser el estado de shock por hipoperfusión. Esta semana, cuando tenga la práctica de cómo es la hipoxia, pregunte eso, a ver qué me le van a decir. Okay. Me cuentan. Listo. ¿Pero ustedes qué piensan? Aquí dicen que sí. ¿O será que eso corresponde a otro? Bueno, ya se lo van a solucionar. Listo. Bien, entonces continúo. Bueno, ya terminamos acá con el infarto intestinal y tuvimos entonces ejemplos de otro tipo de necrosis por coagulación. Me voy allí ahora y antes de venir a la esteatonecrosis quiero que veamos la esteatosis. ¿Sí? Bien, vamos a pasar acá. Ok, entonces esto es un tipo de lesión reversible. Dentro de las lesiones reversibles tenemos las degeneraciones hidrópicas 1 y 2, pues tenemos la esteatosis. La esteatosis es más frecuente en el hígado de lejos. ¿En qué otros órganos puede haber esteatosis? En el corazón, ¿en dónde? ¿En dónde más? En riñón. Ok, muy bien. Entonces, acá tengo un hígado con una esteatosis muy característica y quedamos que hay 4 aspectos macroscópicos que son fundamentales para hacer el diagnóstico macro de esteatosis. ¿Cuáles son, Paula? 1. Color amarillo. Bueno, es evidente que el color es amarillo. 2. Tamaño. Es más blando. Sí. 3. Gracias. Es evidente cuando usted lo ve. ¿El hígado está qué? Más grande. No, el primero, a la palpación, perdón, a la inspección, yo voy a ver un hígado que está más grande. Está descrito que puede haber hasta 4 veces el tamaño. 1. 2, el color es amarillo. 3, es más blanda a la palpación. Y 4, para mi gusto el más importante, la sensación táctil. Cuando esto está fresco, obviamente, pues me va a dejar el guante grasosito. Eso es fundamental. Y arranca Mel diciéndome causas de esteatosis hepática. Arranca. Alcoholismo. 1. Hipoxia. Consumo mucha grasa. Embarazo. 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 Consumo excesivo de fármacos. ¿De qué? Algunos fármacos, sin entrar en detalle, Nicolás no mira ya. Causas de esteatosis. Algunos virus, bueno, otra. La diabetes mellitus, otra. Otro diabetes. Esa es perfecta, esa es tal vez la segunda, la nutrición también. ¿La cual? Por aquí. Por aquí. Síndrome metabólico. Obesidad, dijeron. Bueno, ahí nos faltaron. Y la Ok. hipertensión arterial. ¿Por qué? No la compro. Síndrome metabólico. Alteración en el metabolismo de los lípidos. Sí, probablemente cualquiera de ellos. Muy bien, aquí ya me habían dicho uno. Muy bien, hígado con esteatosis. Perfecto. Y ahora tenemos allí páncreas con esteatonecrosis. Entonces, la esteatonecrosis nosotros la vemos en el curso de 2 patologías o en patologías
de tipo pancreatitis aguda, que puede ser hemorrágica muchas veces, y en el curso de la necrosis traumática de la grasa en la mama femenina. Muy bien, ¿cómo se ve el depósito que tiene esteatonecrosis? Esto aquí, cada libro lo describe distinto. Unos dicen que se ve blanco yesoso, otros dicen que se ve de un aspecto geográfico simulando mapas. Todas esas cosas he leído yo en textos de patología. Les quiero mostrar aquí y con el dedito me van a mostrar cuáles son los pedacitos que tienen esteatonecrosis. Arranquen, ¿dónde hay esteatonecrosis? Eso, esto, miren, esto por acá y eso por allá. ¿Dónde hay esteatonecrosis? Por acá, chicos, con el dedito. ¿Dónde más? ¿Aquí dónde hay? Aquí en el centro. Ahí, por aquí, aquí. O sea, Por aquí, por aquí, todos esos puntitos. Los punticos blancos. Hombre, muy bien. Dice que tenía como sensación de calor. Sí, pero aquí no tanto, pero lo están viendo ahí, ¿cierto? Bueno, tómenle la foto que ahí está muy bonito. Muy bien, ya, listo. Por acá, ¿dónde? Por aquí. Ahí, muy bien. A ver, Ruales, ¿dónde está ahí? Con el dedito, miren ahí, miren aquí. ¿Aquí dónde hay? Por aquí. Muy bien, permiso por acá. Ay, sí. ¿Dónde? Con el dedo. La bola plana. ¿Dónde hay? La bola plana. Aquí, 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 por aquí. Ahora, aquí en este donde. Muy bien, no hay problema. Ya lo visto, ¿no? Listo. ¿Qué horas tenemos? 9 y 5. ¿Cómo? 9 y 5. 9 y 5. ¿Tienen que a las 9 irse? Sí. ¿O tienen clase de algo? Páseme la lista un segundo, por favor. Ah, tienen tiempo. Ya ahorita, por favor, calladitos. No les voy a poner falla. Tranquilo. Ahí me traía el lápiz. Paula. Listo. Brenda.